Vamos a tener una llamada muy, muy, muy importante. Y digo importante porque hemos estado hablando sobre este tema desde la semana pasada. Me parece genial el trabajo que se está haciendo desde la Defensoría del Pueblo. Creo que finalmente tenemos a una persona que ha entendido cuál es el papel del defensor del pueblo. Y cuando veo que un defensor del pueblo presta atención a cosas que incluso el Estado no presta atención, me alegra porque veo que dentro de todo sí hay actores dentro del Estado que están pensando en algo que definitivamente, señores, tenemos que hablar sobre eso y desde el Estado se tienen que tomar decisiones sobre la salud mental. Porque en nuestro país ni siquiera hay tabulaciones de nada. ¿Y qué ha hecho la Defensoría? Bueno, vamos a ver cómo estamos. El defensor del pueblo, que como ustedes saben es el órgano constitucional, que su objetivo es la buena administración pública, garantizar los derechos fundamentales en nuestro país, pues ellos trabajaron un estudio que se llama Mentes sanas, políticas enfermas. En este estudio, ellos pretenden hacer un aporte al conocimiento de la realidad sobre lo que se habla poco en el país y poder contribuir a que se formulen políticas públicas que estén basadas en evidencia. Por lo menos tenemos ahora un estudio y tenemos a un defensor del pueblo que está haciendo su trabajo. Hoy con nosotros justamente el defensor del pueblo, Pablo Enrique Ulloa. Muchas gracias, buenas tardes, Karina, Sergio, y Gra- a su audiencia completa. claro que sí, gracias por estar con nosotros, defensor del pueblo. Estábamos siempre hablando aquí, Karina y yo, sobre la salud mental. Bueno, ¿cuál es el estado actual de la salud mental en República Dominicana? Si tiene esas estadísticas. Mira, justamente uno de los análisis que hacíamos es la parte post-pandémica. Claro. La pandemia nos demostró muchos aspectos en nuestra vida diaria, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, y uno de los aspectos que han surgido en el país es justamente que nosotros no tenemos una estrategia integral en cuanto a la salud mental. Por eso nosotros tratamos de analizar incluso los casos de suicidio, viendo las estadísticas entre hombres y mujeres, dándonos cuenta que el caso de los hombres parece mentira, pero el mayor porcentaje de hombres suicidados en el 2020, de personas suicidadas en el 2021 fue de hombres, prácticamente el Que a mí me llamó mucho la 84%. atención eso, Pablo, porque uno entendería que la población más vulnerable para temas de depresión y suicidio son las mujeres. Exactamente, pero ahí entra también el tema de la violencia. Fíjate cómo, caracterizado algunos casos que tratamos de hacer estudios particulares, no para el estudio, sino para un poco analizar esta realidad, nos damos cuenta que los hombres, luego de asesinar a las mujeres, se suicidan. Entonces, de ahí justamente que parte que esa gran cantidad de Claro. suicidios sean masculinos, porque hay una correlación en ese momento. Yo te mato y me mato porque no puedo vivir sin ti. Entonces, fíjate que incluso la mayor densidad o el mayor porcentaje está en Santo Domingo e incluso Monteplata aparece en unos porcentajes muy altos en cuanto a lo que son los casos, pero también los servicios de salud. Sí. Okay. En el caso particular del estudio como tal, nosotros sí quisimos hacer un análisis de lo que es el modelo de atención primaria que plantea la Ley de Seguridad Social e incluso analizar cuáles son los aspectos de la Ley de Seguridad Social que se pueden utilizar en el articulado que plantea para Sí. que los seguros puedan cubrir Claro. mayores servicios en cuanto a la salud mental. Nosotros planteamos el uso de las herramientas legales que existen ahora mismo para no tenernos que ir a una nueva ley, porque al Sí, fin y al cabo es perder tiempo en claro. cosas que el Consejo Nacional de Seguridad Social puede asumir, porque el hecho de tú poder ir a un psiquiatra, a un psicólogo con el seguro y luego que los medicamentos o las próximas consultas puedan ser asumidos en un porcentaje, sea con pago adicional, complementario o no, terminan siendo una válvula de escape para muchas personas que necesitan un servicio de este tipo. Claro, Ujú, ujú, claro. Y ujú. que tomemos en cuenta, señores, que estamos hablando de un país donde, porque eso es un tema importantísimo, donde una consulta psicológica o psiquiatra es costosísima. Sí. Pero después, si Y usted miren, requiere de medicación, es todavía más Más costosa. costoso, sí. Y aquí casi y ninguno de los seguros, por lo menos lo básico, cubre absolutamente nada relacionado a la salud mental.
Y para que la audiencia, aprovechando para hacer pedagogía social, entiendan cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de una serie de razones que nosotros vemos a diario, por ejemplo, la ansiedad, trastorno del sueño, Sí. la parte de depresión, trastorno por el estrés, la parte del trastorno de adaptativo que le pasa mucho a los niños, ustedes que estaban hablando justamente de las Claro, escuelas, y las conductas suicidas. Incluso el estudio, lo pueden ver, plantea a partir de las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística que prácticamente el 45% de la población cuando va a pedir solicitudes en cuanto a servicios de este tipo de salud mental es en ansiedad. Y claro. es atrayente el hecho de que prácticamente el 27% de la población, cuando hace la razón de la solicitud del servicio de salud mental, es por trastorno del sueño y Ujú. casi un 19% por depresión. Entonces son elementos que nos llevan a reflexionar qué estamos haciendo, porque al fin y al cabo la salud mental no es algo que tú ves en el rostro, No, no claro. es Que una no. enfermedad no transmisible, como se le llama a esas enfermedades terminales o Ujú. estas enfermedades de alto costo. Es un elemento que está al día a día con nosotros y le tenemos que dar un carácter de política pública para Pero poder con esto existe, garantizar un equilibrio. claro. Pablo, ¿existe alguna normativa que a lo mejor nosotros no hemos visto y que tú tienes alguna información con respecto a la salud mental en nuestro país? Por lo menos normativas, marcos normativos. Mira, nosotros incluso hicimos un análisis documental de todo el marco normativo por el hecho de la Ujú. responsabilidad que implica tratar este tema. Claro. Además que, fruto de la reforma del Defensor del Pueblo, uno de los aspectos que nosotros llevamos fue justamente una unidad o un departamento de investigación. Entonces, nosotros revisamos la Ley General de Salud, la Ley sobre Salud Mental que existe desde el 2006 en República Dominicana, la Ley de Seguridad Social, que es donde se debe de apalancar por el Claro. tema económico. Indiscutiblemente, tener una enfermedad es costosa y ya que tú pagas un plan básico o un plan mejor, debiera ser los seguros quien te cubran. Nosotros revisamos la ley del Seguro Familiar de Salud en Ujú. cuanto al plan básico también, el catálogo de las prestaciones del plan de servicio laboral, lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud, el SNS, el modelo de atención para el Sistema Nacional de Salud, ley sobre la discapacidad, entre otras. Incluso revisamos hasta la parte del Código Penal, la ley de drogas, la parte del Colegio de Psicólogos. O sea, tratamos de Ujú. hacer un análisis minucioso de todo el marco normativo de República Dominicana para poder con eso nosotros luego al final poder plantear algún tipo de recomendaciones y que Claro. sean para las políticas públicas. Incluso hicimos un análisis de los stakeholders, de los actores claves en cuanto al involucramiento de la salud mental, Sí. para ver Ujú. dónde están las brechas. El documento Claro. está preparado para soportar el debate en República Dominicana y que nosotros podamos tener algunos hallazgos que permitan viabilizar en el corto plazo ya una reforma más integral, como una ley o la misma ley de seguridad social, que incluso yo estuve hace 3 semanas en el Congreso, en la comisión conjunta de ambas cámaras que están revisando el tema con 14 puntos, que por ejemplo, por primera vez el Defensor del Pueblo tiene una unidad de análisis legislativo y es parte del involucramiento en los Claro. debates de alto nivel que una institución de este tipo tiene que tener al ser un órgano constitucional. Y en ese debate, y perdónenme que brincase, en ese debate justamente planteábamos la salud mental en uno de los 14 puntos que tiene que contemplar la ley de seguridad social. Claro. Así es. Dentro del estudio, y ya para ir finalizando, es bastante amplio. Ojalá todos tengan la oportunidad de verlo. Ojalá desde el Estado se le preste atención a esto, porque en definitiva, yo creo que por lo menos tenemos un punto de partida que antes no teníamos con este estudio. Y según lo que fui leyendo, me llama mucho la atención de que se habla de un 20% de la población dominicana que vive con algún trastorno mental, hablando en primer caso de la ansiedad, luego la depresión, por supuesto, y uno se queda y se pregunta, primero ya el 20% es bastante elevado, pero ¿cuántas de estas personas que no son atendidas, que no saben ponerle nombre a lo que le pasa, que viven una situación de salud mental bastante extrema, pero que como nunca se le educó, entienden que es parte de la vida y que eso es normal, vivir una vida disfuncional? O sea que ojalá y podamos a través de este estudio
empezar a hablar de un tema que es imprescindible, señores. Ninguna nación con problemas de salud tan serios como lo que tenemos nosotros y muchos países también del sector y de la zona, un país no puede avanzar. Un país tiene que hablar sobre salud Incluso, mental. quiero aprovechar para que también veamos elementos o hallazgos que se significan en el estudio. ¿Cuáles son las razones por las que abandonan? Y el 73%, casi el 74%, es justamente por falta de recursos económicos. Claro. Entonces, cuando ya tú estás teniendo indicadores de ese tipo, donde la gente te está diciendo, mira, yo no quiero dejar mi tratamiento, pero es que no puedo pagarlo, ahí entra justamente la responsabilidad del Estado. Ahí entra el artículo 8 de la Constitución, cuál es la función del Estado. Sí, así mismo es. Muchísimas gracias por su tiempo. Defensor del Pueblo, ahí a través de YouTube hicieron unas cuantas preguntas, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Pablo Enrique Ulloa, gracias por tu tiempo. Gracias, que pasen buenas. Gracias. Un abrazo grande. Igual, gracias. Ahí estuvimos conversando con el defensor del pueblo, Pablo Enrique Ulloa. Lo pueden seguir a través de redes sociales, @Pablo Enrique Ulloa. Lo vamos a estar compartiendo en @12y2.